acá y también de nuestro cultural, ¿verdad? Yo sí quiero retroceder un poco atrás acerca de lo que estábamos hablando de la justicia, ¿verdad? Para que haya un poco de justicia, primero hay que dejar la ignorancia y la ignorancia se deja pues, con la educación. Entonces sí me gustaría como saber de qué manera cree usted que podríamos llevar la educación a esas zonas rurales o incluso a esas personas que tienen problemas de discapacidad y no tienen acceso a una educación justa pues para ellos, ya que más que todo exclusivamente en nuestra ciudad hay muchas personas con ese tipo de problemas y no hay ningún programa o alguien que alguien los pueda ayudar. Hay gracias, Lizeth. Hay diferentes tipos de discapacidad. Está la discapacidad física, que es, obviamente, estuvimos el otro día, creo que fue en la escuela Lila Luz de Maradiaga, en el barrio Cabañas, y es una escuela muy inclusiva, y realmente es admirable lo que hacen ahí. Me sorprendió muchísimo, incluso ya no solo en discapacidad física, sino que con autismo y con toda la cosa es inclusiva esa escuela. La Municipalidad de San Pedro Sula, durante la gestión en 1990, formó el Instituto Municipal de Educación Especial, un modelo de ejemplo donde se tratan personas y niños y se les da una educación formal con discapacidades, ya sea físicas o de tipo psíquico, por decirlo así. Y lastimosamente no se replicó, porque se debería replicar y cada sector debería de tener su instituto de educación especial. Entonces, uno de los planes que estamos haciendo, o de las propuestas que estamos haciendo, cuando yo hablo de equipamiento social, hablo justamente de eso, de que cada sector tiene que tener un equipamiento social para que no se tengan que desplazar al municipio de San Pedro Sula, sino que en el sector, en el caso de Chamelecón, que Chamelecón esté completamente cubierto con las diferentes instancias sociales y de equipamiento en todo sentido, en todo sentido. Y es de replicar los buenos ejemplos que hay. ¿No? Licenciado, yo tenía una pregunta por respecto en cuanto gane la municipalidad en sus primeros 100 días de gobierno, ¿qué decisiones le gustaría tomar para cambiar la situación actual de los sanpedranos y qué aconsejaría? Bueno, mire, realmente lo primero que haríamos es una readecuación de presupuesto, porque yo sí creo de que debemos de invertir en la zona periférica del municipio de San Pedro Sula y tenemos que asignar ese presupuesto a los diferentes sectores de San Pedro Sula. Está la Casa de la Cultura, que la queremos hacer rápido. Está con Rixi hemos hablado de la pavimentación del Merendón. Imagínense, el municipio de San Pedro Sula, el 20% es lo que nosotros conocemos aquí, que es tierra, es valle, pero el 80% es montaña. Y en 10 minutos, en una buena carretera, usted cambia de clima. Imagínese el sanpedrano tener a 10 minutos Valle de Ángeles, por decir algo, un clima similar al de Valle de Ángeles o el de Santa Lucía. Óigame, el plus que tendría San Pedro Sula, creando economías reales en el Merendón, sería algo muy, muy, muy bonito y eso lo vamos a hacer con Rixi. Hay un compromiso en ese sentido. Lo hemos hablado. Necesitamos hacer conciencia a los sanpedranos de que nuestro gobierno va a ser basado en una solidaridad y en el desarrollo comunitario. Yo le apuesto al desarrollo comunitario. Yo le apuesto a que agarremos barrio por barrio, que de cada barrio vayamos pavimentando y vayamos creando el equipamiento social necesario
para crear mayor justicia y para crear las escuelas modelo que tengan, que el niño de ese barrio pueda ir a su escuela, no sufrir los calores, recibir clases en aire acondicionado, tener su buena merienda escolar, tener que las madres que trabajan tengan una guardería infantil, que el anciano tenga un lugar donde tener esparcimiento, donde poder ir a jugar bingo, o donde puede ir a ver una película, o donde puede bailar. Que la juventud tenga actividad deportiva y que sean canchas abiertas las que tenga el municipio de San Pedro Sula. Que los jóvenes, muchachos, independientemente de la edad, niños, adultos o viejos, que tengan capacidad para tocar música, para cantar, para pintar, para que tengan esa oportunidad de esparcimiento y para poder demostrar ese talento. Yo creo que nuestro enfoque tiene que ser un enfoque eminentemente humano, enfocado en el ser humano, que tenemos gente maravillosa acá y que le tenemos que enseñar de que con amor se construye y con odios, esos odios que pueden existir y que son odios equivocados, los tenemos que combatir de alguna manera. Y eso lo podemos hacer con un mensaje, con los mensajes de amor, con los mensajes de fe, con los mensajes de esperanza, que nos unen, porque realmente la aspiración de una persona que dice, o que dice oprobios de otra persona porque repiten lo que escucharon en televisión, si usted le hace conciencia a esa persona, se va a dar cuenta de que lo que quiere o de lo que queremos todos los hondureños y todos los sanpedranos es un mejoramiento de la condición de vida de la mayoría de los ciudadanos. Y siento de que lo hacen infundadamente. Hay odios. El odio hay que combatirlo. La discriminación hay que combatirlo. En las posiciones racistas o posiciones clasistas hay que derrotarlas. Hay que derrotarlas definitivamente. Y es una misión nuestra el poder hacerlo. Entonces, y construir con amor y con solidaridad. Así es, licenciado. Relacionado a ello, quisiera consultarle, ¿usted cómo enfrenta las críticas y los prejuicios que algunas personas tienen hacia su persona? Oh, yo le digo algo, Dinora. Si las únicas personas que me critican a mí realmente son personas que no me conocen. O sea, o personas que han escuchado algún tipo de falacias. Pero las personas que me conocen, no, frontal, yo le digo. Y yo lo digo. Y tiro aquel dicho de Fonseca Amador que decía, cuando alguien quiera criticar a alguien, hacerlo de frente. Y a mí me gusta que me lo critiquen de frente, viéndome a los ojos. Los halagos tienen que ser a espaldas de uno. Yo perfectamente. Yo soy una persona que está dispuesta a escuchar cualquier cosa si me lo dicen de frente, viéndome a los ojos. Y a veces si uno se equivoca, uno también admite esa situación. Uno tiene que ser lo suficientemente hombre y lo suficientemente valiente para decir nadie es perfecto ya sabido. Así que sí. Una pregunta más. En énfasis a lo que ha pasado, ¿qué mensaje le podría dar usted a un joven que lo único que lee a diario en las redes sociales y los señalamientos que hace la oposición en base a lo que al proceso que usted recibió? ¿Qué mensaje podría darle usted? En redes sociales sí me han dicho, ya como no los miro, entonces, porque es la realidad, no los miro. Entonces me han dicho, mire, en una campaña política dicen mil cosas. Yo sí le digo, cualquier señalamiento que pueda tener, nadie ha dicho jamás de que yo me he robado
un centavo, que he agarrado un centavo de nada, porque para mí el dinero es algo que es irrelevante, que no existe, para lo único que me gusta es para regalar o para... Y siento de que yo fui acusado porque yo me opuse a una concesión. Y aquí, cuando hablábamos de la justicia, aquí los jueces tienen dueños. Estoy diciendo magistrados que tienen dueños, jueces que tienen dueños, fiscales que tienen dueños y que lo guían porque es una manipulación de cómo se maneja el poder. Pero nadie le puede decir a usted que yo agarré un centavo o que yo perjudiqué a la municipalidad de San Pedro Sula. Al contrario. Y le puedo dar los casos y los ejemplos. Me dijeron que yo tuve requerimientos fiscales porque saqué a los vendedores ambulantes y los revolcamos, y tuve requerimientos fiscales porque no lo hice también. Requerimientos fiscales porque los empleados municipales, como en cualquier empresa del mundo, si se le enfermaba, usted trabaja con nosotros en el municipio. Ni siquiera pasaba por mí, sino que usted iba a la oficina de personal y decía, usted gana 20,000 lempiras y se le había enfermado su mami o su papi. Usted iba y solicitaba el adelanto de los 20,000. Usted firmaba en personal y se le deducía según planilla. Todos fueron pagados en tiempo y forma. A mí me acusaron por, creo que 880 delitos, cada uno individualizado, por préstamos o adelantos que pidieron los empleados municipales. Todos fueron pagados en tiempo y forma. Y eran para cuestiones humanas. Yo lo volvería a hacer, independientemente que me digan que, porque no se perjudicó al municipio, más bien salvé vidas con eso, se lo digo. Y lo hicieron para tenerme neutralizado políticamente, y eso lo hicieron en el año 2016, imagínense. Yo fui alcalde, dejé de ser alcalde en el 2009, cuando el golpe de Estado, porque no iba a estar en un gobierno no constitucional, en un gobierno de facto. Y me acusaron en el 2016 porque encontraron un punto de acta de 1971 que decía que no se le podía adelantar ni prestar a un empleado municipal arriba de 800 lempiras, de 1971, y utilizaron ese argumento. Así, pero no lo utilizaron ni para los anteriores ni para los posteriores, solo me lo dedicaron a mí, en ese sentido. Entonces, ponerse, a mí cuando me preguntan de eso, yo digo, ponerse a discutir de ese tipo de temas, pues para mí son irrelevantes, ¿verdad? La verdad, cuando venga alguien y me diga, mira, vos o vos hiciste esto, que venga y que me lo diga con hechos, no con acusaciones, no con procesos, porque la Fiscalía, el Ministerio Público, fue instrumento de los grupos de poder, lo son en muchos casos, peor en gobierno de facto. El golpe de Estado del 2009 empoderó ilegalmente una institucionalidad que era de facto. Orgulloso me siento de ser perseguido de facto. Yo le aseguro que ustedes, todos ustedes, incluso las personas que ponen esas críticas, que se dicen liberales o que se dicen nacionalistas o que se dicen, yo le aseguro que muchos de esos padres fueron perseguidos, o de sus abuelos fueron perseguidos por Tiburcio Carías o por X momento y estuvieron en el exilio. Mis dos abuelos, uno, Virgilio Padilla Vega, que era de origen nacionalista, estuvo exiliado en tiempos de Carías en El Salvador porque fue perseguido político. Y mi otro abuelo, Francisco Suseri, en Guatemala, liberal, porque fue perseguido por Tiburcio Carías. Y entonces todos los abuelos de eso. En gobiernos de facto, en gobiernos de dictadura, eso no es normal.
¿verdad? Yo le tengo una pregunta. Regresando a mucho tiempo atrás, que el 28 de junio de 2009, ¿qué pasó con Rodolfo Padilla? ¿Por qué lo terminan sacando de la municipalidad? No, a mí nadie me sacó. Ojo, a mí nadie me sacó. O sea, dan el golpe de estado en el 2009, el 28 de junio. A Mel, ustedes saben lo que sucedió. A mí llegaron a decirme, a mí me quería mandar a matar el de facto. Llegaron los militares a mi casa. Me dijeron, mejor váyase, tenemos aprecio. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el de facto me tenía un odio enorme porque lo habíamos derrotado electoralmente 4 meses antes, 3 meses antes. O sea, derrotado totalmente electoralmente. Entonces, yo creo que hablar de temas sin conocer historia es, a mí no, es más, yo mandé una nota desde Ciudad Guatemala, que fue donde me fui en inicio, diciendo de que no podía estar en el país mientras hubiera un gobierno de facto y que no, pero que no iba a renunciar ni a mi condición de alcalde ni a mi condición de candidato oficial del Partido Liberal. El coordinador del partido, Mel Zelaya, me llamó una semana antes de las elecciones. Yo era el candidato, una semana antes de las elecciones, y yo renuncié porque él me lo pidió, que fuera solidario. Pero nosotros hubiéramos ganado las elecciones, incluso en contra de la dictadura, porque efectivamente se ganó esa elección, ese proceso electoral con todo lo que habíamos montado.